Hola, muy bienvenidos y bienvenidas. Soy Cristina Vera, soy psicóloga, terapeuta familiar del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Soy miembro de la unidad de terapia familiar con niños, niñas y adolescentes y también soy la directora de nuestro diplomado de niños y niñas como sujeto de la terapia sistémica. Les contamos que este año nuestro instituto cumple 40 años acompañando terapéuticamente a familias y parejas, así como también formando terapeutas en el modelo sistémico y desarrollando un modelo de intervención psicosocial para familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Desde el inicio de la pandemia hemos realizado estos ciclos de conversaciones abiertas que nos han permitido estar en permanente contacto con la comunidad. Este año 2023 lo iniciaremos abordando una temática que sin duda nos preocupa y nos conmueve, el suicidio adolescente. La muerte de una persona joven sin duda que provoca una gran frustración y desesperanza en todos, siendo una experiencia devastadora para la familia, amigos y la comunidad. Un informe de mortalidad de suicidio publicado por el MinSal señaló que durante los años 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia, las tasas de suicidio presentaron una disminución cercana al 15% a nivel general, a excepción del grupo de mujeres de 20 a 29 años de edad. Sin embargo, desde finales del 21 se han observado un incremento a niveles similares de la prepandemia. Es por esta razón que nos vemos interpelados a pensar juntos en estrategias que favorezcan su prevención, especialmente desde nuestra vereda, que es el trabajo con las familias. Para favorecer esta reflexión hemos invitado a la doctora Vania Martínez. Ella es psiquiatra infantil y del adolescente, es terapeuta familiar, es exalumna de nuestro instituto, magíster en psicoterapia y psicología clínica, mención estudios de la familia. Ella también es doctora en psicoterapia y medicina de la Universidad Católica y la Universidad de Heidelberg. Es profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, INAI, y también es investigadora del MINDAP. Muy buenas noches, Vania. Muy bienvenida. Te dejamos para que puedas realizar tu presentación. Las preguntas que surgen, por favor, invitarlos a que las escriban en el chat y en la medida que Vania vaya presentando, también vamos a poder ir integrando preguntas que ya se realizaron con anterioridad en el vínculo de inscripción. Además, contarles que están abiertos nuestros canales de YouTube. Bienvenida, Vania. Muchas gracias, Cristina, por la presentación y por la invitación, bueno, al equipo organizador del Instituto Chileno de Terapia Familiar, que como ya mencionó Cristina, soy exalumna, así que también es muy grato para mí compartir con ustedes. Y bueno, les agradezco también a todas las personas que se han conectado. Es un tema que vamos a hablar que es difícil, pero del cual probablemente todos tenemos que tener ciertos conocimientos, compartir ciertos conocimientos, pero el rol que cada uno va a tener va a ser diferente. Entonces, hoy día, dado que es en el contexto del Instituto Chileno de Terapia Familiar, me voy a enfocar en el rol que tiene la familia en la prevención del suicidio adolescente, pero puede ser que también toquemos el rol que nos corresponde a, por ejemplo, los profesionales de salud mental o a los espacios educativos. ¿A quién está destinada esta presentación? Entonces yo vi por las preguntas que algunas personas ya enviaron y las revisamos y vamos a tratar de responderlas a lo largo de esta presentación,
que hay personas que trabajan en el área de salud mental o del área de la salud en general, y hay otras personas que por su tipo de preguntas me da la impresión que están interesados más bien por una situación personal o familiar. Así que vamos a tratar entonces de tener un lenguaje que sea bastante simple para que llegue a todo tipo de audiencia. Y como bien mencionó Cristina, ahí en preguntas y respuestas del seminario, ustedes pueden hacer sus preguntas también para aclarar si es que todavía quedan dudas al finalizar esta presentación. Entonces, estas serían las 3 preguntas que creo que al final de la presentación todos deberíamos poder responder. ¿Cómo podemos hablar de forma segura acerca del suicidio? ¿Cómo identificar a quienes están en riesgo de suicidio? ¿Y qué hacer para prevenir el suicidio? Siempre cuando partimos una presentación de este tipo, es importante considerar que esta temática está dirigida, esta presentación está dirigida a personas adultas. Si hay personas escuchándonos que son adolescentes, les pediría que lo hagan en compañía de una persona adulta para que después puedan comentarlo, pero no está preparado para que niños o niñas puedan escuchar. Entonces, por ejemplo, si alguien está en su casa escuchando esto y hay otras personas circulando, que a lo mejor van a escuchar solo palabras y no van a entender bien lo que estamos hablando, la recomendación es que usen audífonos para que entonces ustedes puedan solamente escuchar y no otras personas que no estén poniendo toda la atención o que no puedan poner toda la atención en esta temática. Y esta es una temática que puede gatillar recuerdos sensibles y emociones dolorosas. Yo creo que esta advertencia es importante. Si ustedes han visto en algunas plataformas, tal vez que se presentan películas, arriba ponen ciertas advertencias de que algunas películas, por ejemplo, van a tratar de suicidio, o va a haber temas de violencia, o va a haber, por ejemplo, situaciones en que se va a mostrar una situación de agresión sexual. Ponen esas alertas. También es importante entonces cuando hagamos una presentación de este tipo que pongamos esa alerta, que si hay alguien que en este momento no está preparado o preparado durante la presentación, siente que esta temática le está afectando, es preferible que la deje de ver. Esta presentación va a estar en YouTube, y en otro momento la pueden volver a ver, pero además pedir ayuda a profesionales de salud mental para poder trabajar esta temática. En Chile podemos pedir ayuda de forma gratuita al Salud Responde, 600-360-7777, opción 4, ahí se podría recibir una primera orientación en salud mental. ¿Qué es el lenguaje seguro? También esto es importante porque tal vez no en todas las actividades de este tipo se ha mencionado esto. Cuando hablamos de un lenguaje seguro en relación al suicidio, tenemos que pensar en un lenguaje que no sea estigmatizante, que sea respetuoso y que sea libre de juicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay veces, y ustedes aquí a partir de esta actividad probablemente van a poner más atención a otras presentaciones, incluso quizás alguna que yo he hecho en el pasado que utilizó lenguaje que era de riesgo, que no era un lenguaje seguro, pero que también lo vemos en medios de comunicación o en distintas actividades que se habla del suicidio, como por ejemplo decir los suicidas, ¿ya? O los depresivos o los bipolares, etc. Entonces, el lenguaje seguro, para no estigmatizar, es poner a la persona primero. Entonces, uno dice, esta es una persona que tiene una condición o una situación. Es una persona que tiene depresión, es una persona que ha tenido un intento de suicidio, ¿ya? Y esto no solo sucede en el área del suicidio ni de la salud mental, también muchas veces en el sector salud hemos estado acostumbrados de hablar los diabéticos, los hipertensos, y es algo que deberíamos ir cambiando para que pongamos a la persona en primer lugar y que la enfermedad no sea ni un sustantivo, ni una identidad de la persona, ni un adjetivo de la persona, porque es una situación más. Por otro lado, no asociar a un lenguaje propio de los delitos o pecados, ¿ya?
ustedes habrán escuchado muchas veces, y como les digo, gente incluso que trabaja en esta temática de suicidio dice, cometió suicidio, ¿ya? Y cometer se asocia generalmente a los delitos. Hay veces también que han escuchado que se utiliza como me confesó que estaba pensando en suicidarse, como si fuera también una situación como un pecado o algo ligado a esa esfera. Y también a veces se escucha o se escribe, la persona no se arrepintió, no se mostró arrepentida de haber intentado suicidarse. Todo eso es lenguaje de riesgo porque estigmatizan a la persona. Y entonces, por lo tanto, vamos a ver cómo un lenguaje seguro es hablar de intentos de suicidio, ideación suicida, muerte por suicidio. Vamos a avanzar en un par de láminas más acerca de cuál es ese lenguaje. Y tampoco usar términos que sean ambiguos. Antes se usaba, por ejemplo, para suicidio o gesto suicida, que no eran términos claros para identificar una situación de riesgo, y tampoco términos que sean asociados al éxito o al fracaso. ¿Ya? Eso también he escuchado varias veces que las personas dicen, intentó suicidarse y no tuvo éxito, ¿ya? No ha sido exitoso su intento de suicidio. No podemos hablar de que la muerte por suicidio sería una situación de éxito. Entonces, esto es fundamental para que empecemos a no estigmatizar este tema que de por sí es bastante tabú. Entonces, ¿cuáles son esos términos seguros? Cuando hablamos de suicidalidad, que no es una palabra que exista en la Real Academia Española, se traduce un poco del inglés, pero que de hecho algunas personas la dicen mal y dicen suicidabilidad, cuando esa palabra sí que no sería correcta, sino suicidalidad. Hablamos de un espectro de situaciones que incluyen la ideación suicida y la conducta suicida. Y no tiene por qué ser esto una situación lineal. No quiere decir que una persona, por ejemplo, un día tiene una ideación, al día siguiente comienza a planificar el suicidio y al otro día o al mes siguiente hace un intento de suicidio y después tiene un suicidio. Ya, esto no tiene por qué ser lineal. Hay personas que muy rápido han pasado de una ideación suicida a una muerte por suicidio, pero hay personas que nunca han tenido un intento de suicidio y por mucho tiempo han tenido ideación suicida. Eso también es importante para que ustedes sepan que no todas las personas que tienen ideación suicida en algún momento van a tener conducta suicida, y eso es lo que esperamos y con un tratamiento lograr, digamos, de que las personas no tengan conducta suicida. Ideación son pensamientos, ideas, como lo dice la palabra. Puede ser sin una intención suicida cuando las personas dicen me gustaría dormir y no despertar, o he pensado en que me gustaría estar mejor muerto o muerta. Con intención suicida cuando la persona tiene esos mismos pensamientos, pero dice en realidad podría suicidarme, lo podría hacer, y con planificación quiere decir que además estoy pensando en cómo lo podría hacer, un método, un momento, un lugar. Ahora, la conducta suicida ya estamos hablando de actos o comportamientos y pueden ser un intento de suicidio, que es un acto que se realiza con la intención de querer morir. Puede ser, se llama real cuando alguien, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una persona que intenta suicidarse con medicamentos, se toma esos medicamentos, puede ser interrumpido cuando llega otra persona, sorprende esta situación y logra interrumpirla, o abortado cuando la misma persona que se iba a tomar los medicamentos decide no hacerlo, cambia su opinión. Pero todas ya son conductas. O sea, esto es importante porque es de mayor riesgo el tener una conducta que el tener una idea. Entonces una persona, aunque no tenga ninguna señal física, o sea, una persona que, por ejemplo, se iba a tomar los medicamentos y no los tomó, no va a tener ninguna secuela física, aún así es de mayor riesgo y se considera intento de suicidio. Estoy con un poco de tos. Las conductas preparatorias, entonces, son cuando la persona está
planificando un suicidio y empieza a hacer algunos actos que pueden ser como de empezar a despedirse de ciertas personas, regalar ciertas pertenencias o dejar arregladas ciertas situaciones, como por ejemplo, no sé, pagar ciertas deudas, adelantar ciertos pagos, cosas así. Y la muerte por suicidio, bueno, se entiende lo que es y también es parte de la conducta suicida. Parte importante también de lo que todos debemos saber, aquí no es solo la familia, es la comunicación segura. Esto principalmente por cómo presentamos el suicidio frente al resto de las personas. Cuando decimos que, por ejemplo, una persona falleció por suicidio porque era víctima de bullying, porque había tenido una discusión con su pareja afectiva, porque de una universidad lo habían expulsado, estamos ligando a solo un factor, y eso lo que puede hacer es que otras personas que estén viviendo una situación similar logren identificarse con esa persona de una manera en que se produce un contagio suicida y por lo tanto es de riesgo. Entonces una comunicación segura es pensar que si bien puede haber habido un factor muy importante, quizás fue un factor predisponente para esta situación como la gota que rebasó el vaso, siempre hay varios factores que se conjugan para que esto ocurra. Entonces, hablar de el suicidio como un fenómeno multifactorial, en que muchos factores intervienen. También, si damos una comunicación acerca, una noticia, por ejemplo, un medio de comunicación, o una persona que está dando a conocer una situación de, por ejemplo, incluso una celebridad, que ha muerto por suicidio, es importante informar también cómo prevenir y dónde encontrar ayuda. ¿Ya? Aquí, en los medios de comunicación, funcionan mucho mejor en problemas de salud física, como por ejemplo un nuevo virus, una nueva infección, una enfermedad desconocida, en que dicen, bueno, así se diagnostica, estos son los síntomas que tiene y esta es la forma de prevenir o de acercarse o donde buscar ayuda. Sin embargo, cuando se habla del suicidio, esto no siempre ocurre, ¿ya? Así que eso es importante también incorporarlo. Existen dos tipos de efectos, que a lo mejor algunos sí lo han escuchado, pero no es tan conocido, por eso lo voy a mencionar. El efecto Werther, que viene su nombre de una novela de Goethe, que se llama Las penas del joven Werther. En esta novela, el joven se suicida. Cuando se publicó esa novela, hubo un aumento de los suicidios en jóvenes, más o menos en la situación con el mismo método que había utilizado el protagonista de esta novela, y entonces, por lo tanto, se vio que había tenido un impacto en algunos jóvenes para que favoreciera el suicidio. Entonces, se llama efecto Werther, a ese efecto de contagio. Pero así como existe el efecto Werther, también existe el efecto Papageno, que viene de un personaje de una ópera de Mozart, La flauta mágica, en el cual el personaje tiene ideas de suicidio, pero se presentan tres niños con diferentes alternativas que ayudan a que Papageno no se suicide y pueda seguir con su vida tomando otro tipo de decisiones y otro tipo de opciones. Entonces también la comunicación segura y los medios de comunicación pueden contribuir a la prevención del suicidio mediante este efecto. Lo otro que es muy importante es utilizar datos actualizados y validados. Y lo que mencionó, por ejemplo, Cristina al comienzo de esta presentación, ella dijo, lo saqué de esta fuente y entendió lo que ahí decía y lo presentó correctamente, ¿ya? Pero lo que vemos día a día, lamentablemente, en distintos medios, a veces son personas que uno dice, bueno, es personas que no tienen tanto conocimiento, a lo mejor no entendieron bien los datos, pero otras veces claramente son mentiras, que no son datos ni actualizados ni validados. Entonces eso sí es muy importante porque también si yo digo
Por ejemplo, digo que Chile es uno de los países que más tasas más altas de suicidio tiene. Si yo digo eso, es algo que no es real, no es un dato correcto, y además estoy dando un mensaje a las personas que son vulnerables que esto es algo muy frecuente, que ocurre en forma muy frecuente en Chile. Algo que tampoco debe hacerse cuando hacemos comunicación segura es informar reiteradamente acerca de métodos de suicidio, identificar ciertos lugares emblemáticos, por ejemplo, que hay en las regiones de Chile. Hay por cada región diferentes lugares que empiezan a empezar a ser entonces verdaderos lugares en que había más riesgo, y tampoco ser sensacionalista ni ponerlo así en primera página. Y entonces eso es algo que podemos ir cambiando todos como sociedad, y por eso lo incluyo también en el rol de la familia. Entonces, ¿por qué los datos que tienen que ser validados? Y para que sepamos la información correcta, por ejemplo, aquí vemos cómo la Organización Mundial de la Salud hizo este análisis para el 2000 al 2019 e identifica con colores de acuerdo a las tasas de suicidio. Tasas es la cantidad de muertes por suicidio por 100.000 habitantes. Y entonces el color que es como un, no sé, color, un cafecito más oscuro, granate, no sé cómo se puede llamar, ese color es el que tiene las tasas más altas, y el color más claro, que es como un amarillo claro, ese es el que tiene las tasas más bajas. Si ustedes ven, Chile queda ubicado en una situación intermedia, y dentro de América del Sur en general tenemos tasas de situación baja o intermedia, pero hay algunos países que tienen tasas un poco más altas, y ven como América del Norte está más alta que nosotros, y países de Asia y de África también tienen tasas más altas que nosotros. En relación a cómo ha ido esto evolucionando en el tiempo, si vemos lo que ha pasado desde el 2000 a 2020, estos son también tasas por suicidio. En el color negro está para ambos sexos, el color celeste para hombres, el color amarillo para mujeres. Vemos que entonces las tasas tuvieron un aumento hacia el 2008, y luego tuvieron un descenso, una mantención de las tasas, y durante pandemia hubo una disminución que es mucho más brusca de las muertes por suicidio. Aquí quiero destacar tres cosas que serían importantes. Uno, que si ustedes ven, estas tasas se hacen por 100.000 habitantes, pero de 5 años y más. Una de las preguntas que llegó, varias personas preguntaron lo mismo, que llegaron es: ¿desde qué edad deberíamos estar preocupados de pesquisar riesgo suicida? Y en general se considera que menores de 6 años no tienen aún desarrollado el concepto de muerte como una situación irreversible, y entonces, por lo tanto, no habría suicidio a esa edad, ¿ya? Y desde los 6 años en adelante se va desarrollando este concepto de a poco, y podría empezar a aparecer el suicidio. Por otro lado, lo importante es la diferencia de muertes por suicidio de hombres por mujeres, que en Chile, por cada muerte de una mujer, hay 4 hombres que mueren por suicidio. O sea, es 4 veces más alta. En el mundo es 2 veces más alta, a veces 3 veces más alta, pero en Chile hay mucha más diferencia. ¿Por qué ocurre esto? Esto es algo que tenemos que sin duda seguir investigando, y ahí es importante lo que puede hacer la evidencia científica de manera también interdisciplinaria. O sea, esto probablemente es muy importante, de una pregunta ser respondida también por gente que trabaja en las ciencias sociales, antropólogos, sociólogos, para poder entender por qué se da esa diferencia. Y también, obviamente, también podríamos ver neurociencia, aspectos biológicos, aspectos sociales, para poder entenderlo. Y lo mismo que ocurrió en la pandemia. ¿Por qué una pandemia, siendo una situación que para todos fue muy estresante, que de hecho subieron los problemas de depresión, de ansiedad y de ideas de querer suicidarse, de ideación suicida?
y había menos acceso a tratamiento en salud mental, porque el sector salud estaba bastante dirigido hacia tema de COVID, y era difícil acceder a atención, porque a pesar de eso hubo una disminución de las tasas por suicidio. Hay varias hipótesis. Una hipótesis, por ejemplo, que hay, es que tal vez estábamos más cercanos unos a otros. Tal vez la misma situación de confinamiento nos tenía como más vigilados, entre comillas, de cómo estábamos. También estuvimos más preocupados, y quizás ustedes se recordarán, al menos fue mi caso, de haber llamado a personas que hace tiempo que no llamaba y contactarme, sobre todo también personas mayores que tenían más riesgo de poder morir y también más dificultades para poder ir a visitarla, estar muy pendientes de cómo estaban. Y lo otro, que también uno de los factores de riesgo para las muertes por suicidio es que la persona sienta que es casi la única que lo está pasando mal, que está sola en esta situación. Entonces, en una situación así tan trágica como la de la pandemia, probablemente las personas vieron que no eran las únicas que la estaban pasando mal, ¿ya? Y también puede haber influido apoyos económicos que haya recibido cierta parte de la población. Son todas hipótesis, y tenemos que seguir investigando acerca de esa situación. Otra cosa importante con estos datos también es que los datos en Chile son bastante buenos en relación a las muertes por suicidio, y para eso se requiere un periodo de entre 2 y 3 años para hacer el análisis de todos los casos que se reportan en primera instancia como suicidio, para poder validar esa información y que efectivamente sea una información correcta. En Chile, al año son alrededor de 1.800 las personas que fallecen por suicidio. ¿Y dónde están distribuidas las tasas de suicidio en cuanto a la población? Ya vimos que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, que las tasas son más altas, pero en el caso de los hombres, la población que tiene más alto riesgo es las personas mayores. En este caso, por ejemplo, vemos que las personas de 80 años y más son las que tienen las tasas más altas en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, esto tiene una distribución diferente, que es las personas que están en la edad media. De hecho, vuelve a disminuir en las personas mayores. También ahí vemos diferencias en el tema del cuidado, el soporte que reciben hombres y mujeres, ¿ya? En general, las mujeres mayores han creado una red de apoyo mayor que la de los hombres, ¿ya? Así que ahí también tenemos un desafío de cómo estas diferencias de género, que muchas veces las vemos por el lado de las mujeres, que tenemos más riesgos en muchas cosas, como más riesgo de depresión, más riesgo de ansiedad, más riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, pero que en los hombres vemos que tienen mayor riesgo de suicidio, y son personas que además les cuesta mucho más consultar y pedir ayuda en salud mental. Si ustedes se fijan ahí, de 5 a 9 años, además no hubo en ese periodo muertes por suicidio, y recién de 10 a 14 años se reconocen unas poquitas muertes por suicidio. Y aquí tenemos en los adolescentes, que es el grupo que estamos también enfocados ahora en esta presentación. Arriba está qué pasa de 15 a 19 años, se repite lo que ya vimos en la población general, que los hombres tienen tasas más altas que las mujeres, y que en los últimos tiempos se ha mantenido una tasa más o menos estable, y bueno, en pandemia bajó un poquito para ese grupo etario. Y en el caso de 10 a 14, ustedes ahí ven que estas curvas son un poco más, no siguen el mismo patrón en el fondo, y esto es porque como son menos casos, basta con que en un momento, en un año en particular, por ejemplo, haya un caso más de una mujer, que hace que entonces las tasas sean más altas en mujeres que en hombres para ciertos años, ¿ya? Así que eso es para dar un contexto en cuanto a los números, y también por región. Aquí, bueno, puede haber gente, yo sé que hay gente que no solo es de Chile, pero probablemente la mayor gente que nos está escuchando es de Chile, y le interesa saber qué pasa a nivel de las regiones. Si nos vamos a lo último que ha pasado, que sería 2015 a 2019, entonces vemos cómo las regiones que tienen tasas más altas de muerte por suicidio son las regiones de los lagos y de Aysén,
y hay regiones hacia el norte, como la de Antofagasta, que tienen tasas más bajas, ¿ya? Y ahí también uno se pregunta, ¿por qué ocurrirá esto? ¿Será el clima? ¿Será cómo nos relacionamos con la gente? ¿Hay una cultura diferente en el norte que en el sur? Sin embargo, por ejemplo, Magallanes, que queda más al sur, no tiene tasa del mismo nivel de los lagos Yaicén. Entonces, por lo tanto, hay nuevos desafíos también para entender. Ya me preguntaron también en cuanto a sectores rurales y sectores urbanos. Eso ha sido más difícil analizar porque cuando hay muertes por suicidio, de repente cuesta mucho identificar si es que era un sector rural o no, dónde falleció la persona, dónde la persona vivía. Es más difícil tener esos datos. Lo que sí podemos decir es que las personas en sectores rurales también tienen acceso a métodos por suicidio diferentes a los de la ciudad, y por lo tanto tenemos que tener un enfoque también diferente para poder hacer una prevención. Por eso tenemos un Programa Nacional de Prevención de Suicidio que tiene 6 componentes. Uno, el sistema de vigilancia de la conducta suicida, ya que de partida todos estos datos que tenemos en base a las muertes por suicidio son gracias a tener sistemas importantes de vigilancia, pero además se quiere avanzar a tener sistemas de vigilancia de intentos de suicidio. Y eso hay en algunas regiones del país, en algunos lugares, que nos puede ayudar a ir tomando como el pulso de lo que está ocurriendo y tomar acciones de manera más oportuna. En general lo que se ha visto es que este año ha habido altos intentos de suicidio en población joven. Planes regionales intersectoriales. Entonces vimos que no es lo mismo vivir en Antofagasta que en los lagos, por lo tanto es importante analizar región a región cómo podemos hacer esta prevención, y esto no está solo a cargo del sector salud. Es importante involucrar a todos los sectores que puedan aportar, y en realidad son todos, ¿ya? Porque miren qué importante podría ser que el Ministerio de las Artes, las Culturas, el Patrimonio, nos ayudara también a promover una mejor calidad de vida, el de transporte, el de educación, sin duda, desarrollo social, deporte, etcétera. Todos podrían participar, y ahí también en nuestros planes regionales puede estar la academia, quienes hacemos investigación, quienes podemos revisar también evidencia científica de países parecidos a nuestro, o de países más desarrollados, y ver lo que es posible aplicar acá. Así que en esos planes regionales intersectoriales es importante nuestra participación. Fortalecimiento de las competencias de los equipos de salud, sin duda. Ya sabemos que hay un déficit en la formación desde las universidades o desde los centros de formación técnica y institutos profesionales para los equipos de salud, porque se ve muy poco este tema de suicidio, y es importante fortalecer entonces estas competencias desde el pregrado, también incluso en otras profesionales, como por ejemplo quienes van a ser periodistas, quienes van a ser educadores. Sería importante fortalecer sus competencias, pero con mayor razón quienes están trabajando ahí en un servicio de urgencia, en la atención primaria, en un COSAM, tener estas competencias. Hay programas preventivos en establecimientos educacionales, hay una guía, unas recomendaciones que hay para los establecimientos educacionales que se pueden bajar fácilmente, recomendaciones para establecimientos educacionales para la prevención de la conducta suicida del Ministerio de Salud de Chile. Y ahí están las bases, pero también se ha avanzado en hacer capacitaciones, en ayudar a implementar estos programas, en revisar los protocolos, pero sin duda tenemos que seguir avanzando. ¿Qué pasa en la educación superior? También estamos trabajando para la educación superior para que puedan tener sus programas de prevención. El apoyo técnico para una correcta cobertura mediática, y ahí, bueno, se nos está escapando un poco esto. De partida, los medios más tradicionales no tienen ninguna excusa para no poder informarse adecuadamente de cuál es una correcta cobertura mediática, pero tenemos nosotros que seguir apoyando eso. Por ejemplo, si nos hacen una entrevista, pedir que se nombre cómo pedir ayuda en relación a problemas de salud mental, cuáles son los teléfonos a los cuales se puede acudir,
cuándo serían las señales de alerta, apoyar en la cobertura mediática, pero también hoy en día hay muchos medios de comunicación digitales, incluso personas que son influencers, que dan a conocer este tipo de noticias o hablan del tema del suicidio, y que no están tan bien informados, y que también hay que avanzar en esto de poder tener una correcta cobertura mediática, y los sistemas de ayuda en crisis. En Chile, bueno, desde los últimos meses tenemos un teléfono, el teléfono es * 4141, para la prevención del suicidio. Además, yo les mencioné Salud Responde, que es 600-360-7777, opción 4 para salud mental en Chile, para problemas de salud mental en general, pero específico ahora tenemos este teléfono para la prevención del suicidio, que funciona todo el día, todos los días, y muy pronto también para la región metropolitana va a haber ayuda por chat. Hay otros sistemas de ayuda, pero los de prevención del suicidio son los que ya mencioné, y ahí sin duda que podemos ir avanzando, porque por ejemplo puede ser que para el grupo de personas mayores necesitemos otros medios para llegar a ellos, para los jóvenes otros medios diferentes, para una persona que está en por ejemplo, una situación de mayor ruralidad, quizá le va a costar acceder a una llamada de teléfono. Entonces tenemos que ir buscando cómo poder tener sistemas de ayuda en crisis que puedan llegar a todo nuestro territorio en Chile. En otros países, por si es que creo que hay alguien que escribió que está desde otro país, todos los países debiera ayudarse entonces a estos sistemas de ayuda en crisis. Así que bueno, si hay alguien que nos está escuchando de otros países, ojalá que nos ayuden ahí para también con cuáles son estos números o esas formas de contactarse para pedir ayuda en crisis en otros países y los podamos difundir. Y entonces, el rol de la familia tiene que ir pensado también en, y después una pregunta que se repitió es ¿cómo podemos detectar quién está en riesgo? Entonces, primero, podemos pensar que hay factores de riesgo. Ya hablamos que el suicidio es multifactorial y que pueden haber varios factores involucrados, distinto nivel, tanto individual, familiar como ambiental. Entonces podríamos ir pensando quiénes podrían estar en mayor riesgo. En el caso de las mujeres tienen mayor probabilidad de tener intentos de suicidio, los hombres más probabilidad de muerte por suicidio. La psicopatología o problemas diagnósticos de salud mental son un factor de riesgo. No todas las personas que mueren por suicidio han tenido un problema diagnosticado de salud mental, algunas porque lo tenían y nadie los diagnosticó, pero otras pudiera ser que no tenía un problema de salud mental, pero sí es un factor de riesgo. O sea, tener una depresión, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del desarrollo de la personalidad o trastorno de personalidad, ponen en mayor riesgo. También trastorno por uso de sustancias de alcohol y otras sustancias. Las autolesiones sin intención suicida son mayormente conocidas como corte, pero también puede ser golpes, quemadura, otro tipo de autolesiones que la persona hace para regular un estado emocional, o puede ser a veces para autocastigarse. Distintas razones, pero que no tienen una intención suicida, son también un factor de riesgo. Personas que tienen alguna morbilidad biomédica y o discapacidad, sobre todo asociada a un dolor físico, pero también incluso me ha pasado que hay personas que les afecta mucho un diagnóstico, aunque este diagnóstico ni siquiera sea un diagnóstico tan grave, ¿ya? Es cómo se entiende la información, cómo se procesa, y también ahí, bueno, en el rol que cada uno tiene que tener, también ahí tenemos que tener un rol de quienes trabajamos en dar información médica para que esta pueda ser bien entendida y las opciones que hay para abordarla. También hay algunas personas que les afecta mucho que un familiar esté con alguna situación de salud. Personas más introvertidas, porque a las personas más introvertidas les cuesta pedir ayuda, se guardan la emoción, y también al resto le cuesta leer las emociones. ¿Será que es así? ¿O será que es tímido? ¿O será que está deprimido? Personas más impulsivas
la desesperanza, que puede ser un síntoma o también puede ser como casi un rasgo de personalidad de algunas personas, la excesiva autoexigencia, a veces la exigencia no viene de afuera, viene de la propia persona, de tener que rendir y cumplir y dar el máximo en distintas áreas, el no sentirse como perteneciente, como que no encajo, nadie es como yo, sentirse una carga para los demás y la baja red de apoyo social percibida. Hay factores de riesgo también individuales que son más importantes, que es la ideación suicida persistente y los intentos de suicidio previos. Y factores de riesgo relacionales como experiencias adversas tempranas como maltrato físico, abuso sexual, negligencia, bullying, discriminación, exclusión social, todo eso también pasan a ser factores de riesgo. Me parté mal, Cristina, porque dijimos que tenía que hablar 45 minutos, todavía me falta, así que, bueno, aviso que me voy a retrasar un poquito de lo que había dicho que iba a hablar. Factores de riesgo familiares, también, o sea, si en la familia hay psicopatología y hay muertes por suicidio, es un factor de riesgo. Aquí la idea no es pensar en la familia como sentirse culpables por esto, ¿ya? Porque, bueno, uno hereda ciertas cosas, quiera o no quiera, ya, por ejemplo, el cáncer de mama es heredable, la hipertensión, diabetes, problemas a la vista, hay muchas cosas que son heredables. Lo importante es estar atento a que si es que en una familia, por ejemplo, se ha dado mucho la depresión o ha habido muertes por suicidio, uno puede entonces tomar acciones para prevenir. Desventajas socioeconómicas, eventos estresantes en la familia, conflictos familiares. Y el ambiente, si hay acceso a métodos letales, por eso la importancia de que, por ejemplo, en Chile todavía hay bastante regulación para el acceso a armas de fuego. También, por ejemplo, la intervención que se hizo en las nuevas líneas del metro es una ayuda. Lo que se hizo en Costanera Center de poner rejas y barreras es una ayuda. Difusión inapropiada de los suicidios en los medios de comunicación es algo que ya les mencioné, que es un factor de riesgo, y la alta exigencia externa, o sea, desde la sociedad, y conflictos comunitarios. Y barreras para la búsqueda de ayuda que todavía existen, actitudinales, que serían como el estigma, les hablé de los hombres que les cuesta más pedir ayuda, y también barreras estructurales como que no hay horas, muy caro, no tengo el tiempo porque no me coincide también con mi trabajo, así que esos serían también factores de riesgo. Y el factor como precipitante, que es el que a veces se menciona como el único factor para el suicidio, que yo le decía que es como la gota que rebasó el vaso, son los eventos vitales estresantes, que puede ser una pérdida, un evento traumático, puede ser un suicidio de una persona querida, un referente significativo, puede ser una crisis en la trayectoria académica, y el consumo de alcohol y drogas, ¿ya? El consumo de alcohol y drogas, por ejemplo, es algo que a veces las personas que rodean a la persona que está en riesgo de suicidio no se dan cuenta y dicen, ya vamos a pasarlo bien, vamos a que te olvides de la situación que estás viviendo, y van a un lugar a consumir alcohol y droga. Por el momento, entre comillas, lo pasa bien, pero después la persona está desinhibida y puede tener mayor riesgo de suicidio en ese momento. Pero así como hay factores de riesgo y precipitantes, también hay factores protectores, entonces en esto podemos ayudar. Como familia también podemos favorecer que haya mayores habilidades sociales, que haya favorecer la autoestima, la autoeficacia, el que haya vida con proyectos, satisfacción con la vida, la espiritualidad. Me preguntaban por la religión. En algunos casos la religión puede ser un factor protector, cuando yo me siento perteneciente a un grupo, cuando me acoge, cuando siento que puedo con mi espiritualidad trascender, pero en otras ocasiones hemos visto cómo también puede ser un factor de riesgo, cuando la religión me dice que lo que estoy viviendo yo es incorrecto, es pecado, por ejemplo, en las personas de la diversidad sexual, en algunas religiones. Hábitos de vida saludable, dormir bien, alimentarse bien, hacer actividad física y la capacidad de buscar ayuda. Un funcionamiento familiar con alta cohesión y bajo nivel de conflictos, el apoyo familiar. ¿Y qué tan difícil es eso? Porque en realidad, si dijéramos cuántos podemos lograr que haya esta armonía familiar todo el tiempo, es como súper difícil.
Y entonces tenemos los factores de riesgo y factores protectores, pero ahora tenemos las señales de alerta. Y entonces este es el momento en que vendría a quién yo le voy a hacer la pregunta de que si has pensado en el suicidio. ¿A quién se la voy a hacer? Cuando yo veo que un familiar mío ha cambiado su comportamiento, está aislado, está retraído, está irritable, está desanimado, tiene una apariencia física descuidada, tiene cambio en los hábitos de sueño, de alimentación, tiene disminución en su rendimiento académico, laboral y de sus habilidades para interactuar, ha incrementado su consumo de alcohol o droga. Todas estas son señales de alerta indirecta. Las personas empiezan a tener un presentimiento, este familiar mío no está bien. Pero hay señales de alerta que son bien directas y que a veces caemos en la falsa creencia de que si alguien dice que se va a suicidar, no lo va a hacer. Eso es falso. O sea, si alguien dice o escribe que se va a suicidar o que la vida no tiene sentido, que para qué estoy aquí, eso hay que considerarlo como una señal de alerta directa. También se empieza a hacer actos de despedida. Nunca me había ido en el último tiempo a visitarme y ahora vemos que empieza la persona como que estuviera despidiendo, como que ya no la vamos a ver más, o todos los actos que ya les mencioné antes de conductas preparatorias como regalar cosas o dejar arreglar ciertas cuentas, empezar a buscar métodos suicidas, por ejemplo, no sé, una búsqueda por internet, y las conductas agresivas son señales de alerta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo si que veo que hay estas señales? Debiera directamente poder hacer estas preguntas de la escala de Columbia. Pero no todos nos sentimos preparados para esto, así que si no soy yo, por ejemplo, yo soy la mamá de alguien, y me cuesta mucho hacer estas preguntas, creo que voy a tener un rechazo, mi hijo o hija, entonces quizás voy a tener que pedirle ayuda a otra persona que sea un adulto cercano a mi hijo o hija para que pueda explorar mejor cómo se siente, o voy a tener que pedir ayuda a un profesional de salud mental. Si no sé cómo hacerlo, llamen al Salud Responde o al asterisco 4141 para que los ayuden a enfrentar esta situación. Las preguntas de la escala de Columbia que cualquier persona la puede hacer son: ¿has deseado estar muerto o muerta o poder dormir y no despertar? ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte? ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo? ¿Has tenido estas ideas y alguna intención de llevarlas a cabo? ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? ¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan? ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo para terminar tu vida? Esas son las 6 preguntas. Ustedes pueden descargar cuestionario, esta escala de la página de IMAI, que después yo les voy a dar el link cuál es, pero estas preguntas las pueden hacer y pueden sentirse en confianza de que no van a provocar la idea de suicidar en nadie, sino que alguien que está con idea de suicidio va a poder contarles a ustedes cómo se siente para que ustedes lo puedan ayudar. ¿Ya? Lo único que hay que tener como precaución en esta escala de Columbia es que si la persona respondió que no has tenido realmente la idea de suicidarte, entonces no preguntamos ni la 3, ni la 4, ni la 5, que profundizan acerca de esa idea, pero siempre preguntamos la 6. Y que el tiempo por el que preguntamos de la pregunta 1 a la 5 es los últimos 30 días, y la pregunta 6 es los últimos 3 meses. ¿Ya? Entonces esta escala es una herramienta que todos podemos aprender. Si quieren saber más, ahí van a estar los links también para el final, para que ustedes puedan poder hacer. Entonces, ¿qué pasa si es que alguien nos dice que sí a la pregunta 1 o 2? Vamos a estar frente a una situación de un riesgo al menos leve. Si nos dice que la 3 que sí, un riesgo moderado, y si nos dice que sí a la 4, la 5 o la 6, es un riesgo alto. ¿Qué sería un riesgo inminente? Cuando alguien me dice, sí, he pensado en suicidarme y lo voy a hacer ahora en este momento, nadie me va a detener, y nos habla de un método que es letal. Entonces ya ahí sería como algo que realmente es inminente. ¿Y qué es lo que hacemos? En el fondo lo importante es distinguir que una persona que está en riesgo rojo o alto requiere atención de salud mental en forma urgente. Entonces llamo a la línea de crisis o voy a un servicio de urgencia para que alguien prontamente pueda hacer una evaluación más completa de este riesgo suicida. Siempre tener una actitud empática, de escucha activa y sin juzgar.
¿Qué pasa si el riesgo es amarillo? Bueno, no hay que ir de inmediato a una atención de salud mental. Esto puede esperar algunas semanas, pero sí es importante hacer la evaluación, y en el caso del riesgo naranja o moderado, la situación intermedia. O sea, ojalá que sea lo antes posible esta evaluación de salud mental. Y bueno, ahí se van a hacer distintas cosas como intervención en crisis, reducción de métodos suicidas, actitud empática, etc. Eso les van a ayudar desde el equipo de salud, pero es importante que se haga un plan de seguridad. Esto significa como estar preparados para que, ¿qué pasa si la persona aumenta su riesgo suicida? Y entonces un plan de seguridad se hace en conjunto con un profesional de salud mental, pero aquí es muy importante la familia, porque, por ejemplo, elimina elementos que te pueden dañar, la familia puede ayudar. Y se puede trabajar cuáles son las situaciones que te ponen mal, etc. Y aquí tenemos un plan de seguridad, que es una opción que se trabaja: mis señales de alerta, mis razones para vivir, haciendo mi entorno seguro, cosas que puedo hacer para calmarme, para regular mis emociones, personas a las que puedo contactar, lugares que puedo visitar y apoyo profesional. Tenemos una aplicación gratuita que ustedes la pueden bajar, Cuida tu Ánimo, en la página del email, o ustedes escriben Cuida tu Ánimo en su celular para bajar aplicaciones, y ahí esta aplicación ayuda entonces a prevenir la depresión, el riesgo suicida, puede acompañar un tratamiento de salud mental, e incluye ahí, como ustedes ven, el plan de seguridad y otros elementos. Y posvención. ¿Qué es posvención? No siempre se habla de posvención, es lo que ocurre cuando ya ha ocurrido lo que hay que hacer cuando ya ocurrió un suicidio. ¿Y qué es lo que se espera con la posvención? Recuperación saludable de las personas y la comunidad afectada, elaborar bien el duelo, que es muy diferente de persona a persona. A veces nosotros, por querer consolar a alguien, tratamos de apurar una situación. De hecho, personal de salud no está tan preparado para trabajar adecuadamente el salud, y tenemos el duelo en salud, y tenemos que avanzar también a capacitarnos todos, y además reducir el riesgo del comportamiento suicida imitativo, que puede ser más frecuente en personas vulnerables, ¿ya? Entonces, posvención es algo que también tenemos que entrenar. Entonces, bueno, nuestras preguntas eran cómo hablar acerca del suicidio. Vimos que teníamos que usar un lenguaje seguro, revisar bien las cifras para no poner cifras que no son reales. Cómo identificar a quien está en riesgo suicida. Ahí principalmente lo importante es estas señales de alerta, que es como yo tengo un presentimiento de que no está bien, veo que esta persona que quiero, que es cercana a mí, ha cambiado, que quizás está con depresión y quizás está con riesgo suicida, y por lo tanto voy a hacer yo, o le voy a pedir a alguien que haga las preguntas directas de la escala de Columbia. ¿Y qué podemos hacer para prevenir el suicidio? Entonces podemos fomentar todos los factores protectores en general para salud mental y favorecer la búsqueda de ayuda oportuna. El Núcleo Milenio Mai, que es el que yo dirijo, hay 4 universidades que participan. Ahí está nuestra página web, nuestras redes sociales, para que nos sigan. Bueno, muchas gracias. Disculpen que me pasé. Muchas gracias, Vania, súper interesante tu presentación, sin duda que el tiempo se hace corto, quedaron muchas preguntas. Me quedo pensando en lo importante del lenguaje, cómo tú de alguna manera destacas una forma de acercamiento y al diálogo, especialmente con nuestros adolescentes, para poder abordarlo de una manera que sea cuidadosa, respetuosa, pero a la vez también que dé espacio para poder hablar de eso, que puede ser tan difícil. Habían varias preguntas que tenían que ver con cómo poder abordar a los adolescentes o las adolescentes que pueden ser más resistentes de repente a recibir algún tipo de apoyo profesional. ¿Cómo sugerirías tú poder manejar ese tipo de situaciones? Sí, bueno, primero hay que entender por qué pueden ser resistentes, ¿ya? Podría ser porque tuvieron una mala experiencia, por ejemplo, ¿ya? O es distinto a alguien que escuchó de una mala experiencia, o he ido muchas veces a psicólogos, psiquiatras y no me sirven, no quiero ir más,
o no han ido nunca y entonces escucharon que a alguien le fue pésimo, o no, porque eso para los locos. Entonces primero tratar de entender por qué no quiere ir, ¿ya? Y de acuerdo a eso abordar, ¿ya? Pero lo que más resulta es tratar de negociar una primera atención, ¿ya? ¿Qué tal si vamos una vez y vemos cómo te va? Y ahí tú me dices, porque en realidad yo quiero ayudarte, eso es lo importante también, que esto no es un castigo, ¿ya? Sino que es una ayuda para la persona, ¿ya? Y ojalá, claro, esa primera atención, si uno logra que alguien que ha sido muy resistente sea muy acompañada, ¿ya? No siempre se puede, digamos, de que, por ejemplo, digo con alguien que uno sabe que la persona la va a recibir y le va a acoger y todo, porque no siempre es posible, porque tal vez yo voy a un consultorio y me dicen, bueno, aquí le tocó tal persona, ¿ya? Pero por eso que tenemos que trabajar también de los profesionales para que tengan una formación para poder acoger adecuadamente al grupo de adolescentes. En relación a esto mismo, una de las resistencias mayores que a veces observamos en los papás es como este dilema a propósito de lo farmacológico y de lo difícil que puede ser el tema del uso de fármacos, como a propósito justamente de este prejuicio de la adicción y que uno escucha frecuentemente que los chicos se van a volver adictos si inician un tratamiento farmacológico. Desde tu experiencia, ¿qué pudiese ayudar también un poco a plantear a esos padres que sí puede ser una opción también de apoyo? Claro, o sea, como yo mencioné, un factor de riesgo para el suicidio es algún problema de salud mental, un diagnóstico, psicopatología. Entonces, entendiendo que si hay un diagnóstico, por ejemplo, una depresión, y esa depresión va acompañada de riesgo suicida, ya estamos hablando de una depresión grave cuyo mejor tratamiento, su mejor evidencia de tratamiento es un tratamiento combinado, que es terapia psicológica y medicamentos. Tampoco los medicamentos solos, ¿ya? Debiera ir acompañado de terapia psicológica. Y para el grupo de adolescentes hay fármacos antidepresivos que están recomendados y otros que no están probados para esa edad. Hay 2 medicamentos que han demostrado eficacia en la disminución del riesgo suicida: el litio en el caso del trastorno bipolar, la clozapina en el caso de la esquizofrenia. Hay medicamentos que tienen alertas porque podrían aumentar el riesgo suicida, sobre todo al principio, por lo tanto no hay que automedicarse y siempre seguir las indicaciones del médico. Hay fármacos que no son fármacos de psiquiatría que pueden aumentar el riesgo suicida. Yo creo que ahí es importante estar atentos, que en eso incluye, por ejemplo, fármacos que se están usando ahora para bajar de peso, fármacos que se usan para el acné, que están frecuentes en adolescentes, los corticoides, que a veces también se utilizan por distintas situaciones, podrían promover el riesgo suicida en personas vulnerables, no cualquier persona tampoco, pero como que hay que tener harto ojo en general. Gracias. O sea, finalmente la invitación es a consultar y a tener una opinión profesional. Y por último, Vania, preguntarte un tema que personalmente también para mí es muy importante, que es el tema escolar, que también apareció en varias de las preguntas que sugieres tú también, o en qué línea pudiese un sistema escolar, un colegio trabajar justamente esta realidad en términos de prevenir o, como dices tú, la intervención posterior, si es que lamentablemente ha habido un episodio de suicidio, de intento de suicidio dentro de algunos de los miembros de su comunidad educativa. Sí, bueno, como parte del Programa Nacional de Suicidio está las intervenciones en el sistema educativo. Bueno, cada establecimiento educacional probablemente está en distinto nivel de desarrollo de tener un protocolo y una acción, pero hay muchas acciones que se hacen quizá incluso pensando en otra cosa, así como construyamos comunidad, hagamos una cicletada, hagamos el día que las familias se reúnen. Y ya es un factor protector, eso, ¿ya? O sea, una promoción de sentido de comunidad, de integrar también a la familia, a la comunidad educativa. Y bueno, hay un buen lugar para detección de riesgo, incluso
probablemente una situación más privilegiada a veces que las mismas familias, porque a las familias igual les cuesta a veces identificar esto que le pasa a mi hijo, ¿será por la edad del pavo o será que la cosa de la edad que se le va a pasar? Pero el sistema escolar, los profesores, profesoras, pueden distinguir mucho mejor si tienen un buen vínculo también cuando hay situaciones de riesgo. A veces los papás también les cuesta, así como tú me preguntaste qué pasa cuando los adolescentes no quieren consultar, a veces son los papás los que dicen, no, si ya se le va a pasar, ¿no? ¿Qué lo voy a llevar? ¿Ya? Yo era más, sufrí más, lo pasé más mal, él lo tiene todo, ¿y por qué va a estar deprimido? Bueno, a veces nos cuesta convencer a las familias justamente de que ayuden a un tratamiento, ¿ya? Pero ahí también, nuevamente, entender por qué a esa persona le está costando a esa familia. ¿Será que también tuvo una mala experiencia? ¿Será que en realidad está en una etapa de negación frente a los problemas? Y que no lo vean como una situación de que como que ellos han fallado como papás, el tener que consultar a un psicólogo, un psiquiatra, un médico de salud mental. Eso es muy importante, ¿ah? Como la posibilidad de ayuda es una oportunidad, ¿ah? Entonces es algo súper cierto lo que tú dices. Bueno, Vania, darte Oye, nos hicieron tantas preguntas que no pudimos contestar, Cristina. Quizás las podemos dejar grabadas y resumirlas para dar también como una respuesta, ¿ya? Súper buena idea. Sí, gracias. Sí, mira, me preguntaron aquí, como las que hicieron preguntas y respuestas, dice la serie anime, contenido juvenil. Ya, ahí les quería mencionar que hablé del contagio suicida a propósito del efecto Verte, y por ejemplo, una serie que mostraba el suicidio de una persona, que es la serie Las 13 razones del porqué de Netflix, se hicieron investigaciones y para un grupo de jóvenes hubo un aumento del riesgo suicida. Así que sí, ahí también hay algo que pueda hacer. No es que cualquier persona va a afectar de cualquier manera, ¿ya? Sino gente vulnerable, efectivamente va a tener mayor impacto. Y me preguntaban también por una prueba validada en Chile para aplicar como screening de síntomas depresivos, de lesión, indecisión, suicida para adolescentes. Bueno, la escala de Columbia es importante y hay otros cuestionarios, pero más importante que los cuestionarios en el caso de depresión es el reconocer los síntomas de la depresión y estar atento a derivar oportunamente, porque uno podría aplicar cuestionarios masivamente y tal vez no va a llegar al mismo resultado de que estar atentamente alerta a las señales de riesgo. Muchas gracias. Muy buena idea. Vamos a analizar la posibilidad de dar respuesta. Vamos a grabar las preguntas que quedaron en el chat y bueno, muchas otras preguntas también que se enviaron antes. Sin duda que este es un tema que va para seguir analizando y profundizando. Te agradezco enormemente tenerte nuevamente en nuestro instituto. Y nada, pues solo también agradecer a quienes nos prestaron atención hasta esta hora, que son hartos, tenemos una audiencia importante, invitarlos al próximo conversatorio que va a ser el 25 de abril, que va a abordar el tema de la identidad adolescente y el consumo de drogas, así que no se lo pierdan, recibirán ahí la información en las redes sociales del instituto. Y muy buenas noches a todos y todas.